muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Leopoldo? Gracias de verdad por venir. No, al contrario. ¿Ya estás con las 2 dosis? Porque estábamos con el tema del Zoom, que estabas complicado, o todavía estás con... No, tengo las 2 dosis. Ya Sí. tenés con las 2 dosis. Sí, lo que pasa es que además de las 2 dosis tengo 75 años. Pero estamos un poco entonces más, hay que... estamos un poco más tranquilos. Así ¿Cómo ves esto que le preguntábamos un poco a Nicolás de esta percepción que hay a tan pocos días de unas PASO, de un gobierno fragmentado, de un presidente debilitado, que tiene que explicar que no va a traicionar dentro de la coalición política? Mira, yo digo que la percepción existe porque, bueno, circula mucho en los medios, forma parte de columnas de análisis, de preguntas en programas, pero yo no creo que sea la percepción de la sociedad, de la gente, del común. Pero estamos disociados nosotros entonces de lo que pasa. Hay algo. No creemos que ustedes están disociados de la agenda de la gente. Bueno, no y vos me planteás, digamos, que las preguntas que hacen, digo, tal vez nosotros, los medios, los columnistas, otros, no es lo que la gente se pregunta en la calle. No, mira, yo no quiero hacer una acusación de carácter generalizado en relación al periodismo, ni mucho menos que por profesión que por otra parte practiqué durante mucho tiempo. Pero que hay algún grado de disociación y que no es de ahora, es cierto. El ejemplo más concreto fue la elección del 2019. En el 2019 la mirada que tenía en general los medios de comunicación, los encuestadores, etcétera, era de una elección muy reñida. Bueno, el propio Macri terminó comprando esa percepción, y por eso se enfureció la noche de las PASO. Sorprendido con los resultados, claramente, bueno, sí. Y en realidad se sorprendieron muchos analistas, hasta por ahí te digo que nosotros mismos nos sorprendimos por la diferencia que hubo. No nos sorprendimos en el sentido de que estábamos confiados en ganar porque era propio de la campaña electoral que nosotros fuéramos recogiendo esa tendencia. Pero yo creo que hay una disociación. Hay medios, por ejemplo, que adoptaron actitudes sistemáticamente opositoras y pagaron con caída muy fuerte del rating eso antes del resultado electoral del 2019. Por ejemplo, la caída en picada del rating de TN es una demostración de esa disociación. Ellos creían que estaban expresando una mayoría y en realidad esa mayoría se le fue hasta como televidente. Pero vos acá decís que nuestra percepción, digamos, o por lo menos la mía, que la estoy expresando, no quiero sumar a mis compañeros... No, yo no digo tu percepción. No, digo de un presidente debilitado, de un frente más roto de lo que se muestra. Yo lo que te estoy diciendo es que esa no es la percepción de la sociedad. ¿Por qué no es la percepción de la sociedad? Porque en la sociedad hay otros temas. Es decir, en la sociedad el tema predominante hasta hace un tiempo atrás, obviamente por razones que no hace falta explicar, era la situación sanitaria. Obvio. El riesgo, el peligro. Hoy la percepción de la gente está ubicándose en relación a si puede haber o no una reactivación de la economía, que empiece a satisfacer las necesidades que están insatisfechas. Yo creo que la oposición, incluyo algunos medios en la oposición, porque obviamente forman parte de un bloque de poder opositor, se equivocó en enfrentar las políticas sanitarias del gobierno. Creo que puso mucha energía en combatir al gobierno y mucha menos energía en combatir al coronavirus. ¿Pero qué puede hacer la oposición combatiendo el coronavirus si la gestión es parte del gobierno? La gestión sanitaria también. No. Una cosa, a ver, hay situaciones en que la gestión es del gobierno y de la oposición. Yo no conozco cuál es la actitud que tuvieron grupos opositores en otros países del mundo. Entre otras cosas porque últimamente estamos todos muy desconectados. Pero me parece que aquí fue una oposición salvaje, irracional. Salir a decir que las vacunas eran veneno, y no solo decirlo, judicializarlo, me parece que era un despropósito que no tiene ni pies ni cabeza. Pero en el Congreso no les votaron casi todo lo que pidió el gobierno. No. Eso siempre lo que dice gente como Ritondo, como Mario Negri, y no compañeros suyos de banca, digamos. No solamente no nos votaron, nos votaron algunos temas, y algunos otros no solo no los votaron, sino que nos retrasaban con el pretexto de la no presencialidad las sesiones, y como teníamos que hacer acuerdos forzados porque si no había sesiones, había temas que no querían incorporar. O sea, ¿decís que la oposición hizo más compleja todavía la gestión de la pandemia? No tengo ninguna duda, y no tiene ninguna duda la sociedad. No tiene ninguna duda de la sociedad. El gobierno les mandó un proyecto de ley para sacar vacunas y la Cámara de Diputados, porque no quiso, porque no supo, por lobby de otros proveedores,
sacó mal el proyecto y hoy, 1 de septiembre, por ir al concreto, México tiene más de 15 millones de vacunas de Pfizer y Argentina no recibió todavía la primera. Yo lo que digo es, la oposición jugó, los medios jugaron, pero cuando uno ve cómo funcionó el gobierno, te manda un proyecto, sacalo así, salió mal, ¿qué hicimos? No, fue el lobby, no, fue la palabra esta, no. O sea, hay problemas del propio gobierno de funcionamiento. Yo no coincido para nada con lo que decís. Acá se fabricó una ficción, que era, primero, que no tenía que haber cuarentena, cuando todavía no había en el mundo una vacuna. Si no había una vacuna, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Después se dijo que había que los barbijos no servían y los quemaban simbólicamente. Yo te estoy hablando de algo concreto que hace el Congreso, que le manda al Ejecutivo. Pero bueno, yo también te estoy hablando de cosas concretas. Después dijeron que las vacunas eran veneno. Después, bueno, una parte de la oposición, no todo, bueno, porque lo tenés a Horacio Rodríguez Larreta sentado durante meses al lado de Alberto Fernández cada vez que presentaban algo. Cuando yo hablo de oposición, estoy hablando no solamente del dispositivo político de Cambiemos, sino también del dispositivo comunicacional de la verdadera oposición, que representa los intereses económicos más concentrados de afuera y de adentro, que están enfrentados a este gobierno y a todo gobierno de signo popular en América Latina. Entonces, volvamos al tema de la pandemia. Después voy a volver al tema del dispositivo comunicacional. Con todo gusto. Entonces, digo, esa ficción es que se manejó mal la pandemia. Después, cuando ya pasó el cuento de que estaba envenenada la vacuna, etcétera, empezaron a decir esto: no llegan vacunas, no llegan vacunas, no llegan las yo te dije un caso concreto, te dieron un proyecto A, ahora voy a hablar del proyecto. No llegan vacunas, no llegan vacunas. Hoy en la Argentina hay 40 millones de personas que tienen el pinchacito en el brazo. Y entonces la ficción, chicos, desapareció porque se la desplazó la realidad. Ese es el grave problema que tienen algunos medios concentrados de la oposición, que siempre la realidad les reemplaza la ficción. Ya les pasó entre el 2015 y el 2019. Creyeron que iban a terminar con Cristina porque la acusaban de ladrona, chorra, etcétera, etcétera, etcétera. Y como era toda una ficción de causas inventadas, testigos falsos, etcétera, ¿qué pasó? En el 19 perdieron la elección. Pero, diputado, hay más de 110.000 muertos. Pero por supuesto que hay... ¿Cómo nos dice que el pinchazo ya está, pero ya pasó? Digo, fue la derivación, la demora en conseguir vacunas generó una tragedia de mortalidad. No me veo un país donde no hay muertos. No, pero dígame un país donde no hay muertos. Tenemos el nivel de muertos pero similar a Brasil, que la Argentina siempre acusó a Brasil de que Bolsonaro promovía que la gente no se cuidara. Nómbreme un país donde no hay muertos. No, pero este nivel de muertos... No, este nivel de muertos es un nivel de muertos terriblemente preocupante, terriblemente doloroso, pero es parte de una situación que no estaba escrita en ningún lado en el mundo. Nadie tenía un libro sobre esto, ni los médicos. Mire, hay que ir a los hospitales, en esto no hay que hablar de piripipí. Usted va a un hospital, habla con el personal médico y ellos le dicen con toda franqueza: aprendimos en el ejercicio de acierto y error. Recién ahora tenemos un protocolo, después de tanto tiempo. Probamos el plasma humano, probamos el plasma equino, probamos tal grado de aislamiento, probamos tal corticoide, hasta que llegamos a tener una respuesta a la pandemia. Los gobiernos les pasó lo mismo. Ningún gobierno tenía escrito en algún lado cómo funcionaba esto. Y respecto a la ley que vos decís, que seguramente te referís a la palabra negligencia. No, lo mío es que te dieron una ley, me salió mal, la tuvieron que corregir por decreto. Ya me hiciste la pregunta, yo te voy a contestar. Respecto a la palabra negligencia no la aceptó un laboratorio. El problema que hay que plantearse es por qué no aceptó ese laboratorio la palabra negligencia. Lo aceptó Sinopharm, lo aceptó... pero la tuvieron que cambiar por decreto 3 meses después. Y lo aceptó AstraZeneca, que es de origen británico, por lo tanto no había ningún problema ideológico. Por alguna razón, un laboratorio decidió no aceptar la palabra negligencia. El gobierno había mandado un proyecto, el gobierno lo sacó mal. Eso es lo que yo digo. El gobierno funciona raro entre salud y el Congreso. ¿Cómo lo sacó mal? Porque tu pueblo tuvo que corregir por decreto. El propio gobierno tuvo que hacer un decreto para corregir la ley. ¿Cómo que no? A ver, con el transcurso del tiempo, el laboratorio Pfizer, que fue y dio explicaciones en el Parlamento, aceptó la idea de volverse a sentar a discutir. ¿Y la idea cuál fue? Que el decreto le sacó la palabra negligencia y dijo solamente obviamente, porque Pfizer aceptó sacar... Yo lo que digo es que usted acusa a la oposición de que puede tener razón en cosas que funcionan mal y el gobierno quiso sacar una ley y la sacó mal. Y eso es responsabilidad del propio no la sacó mal.
Si la hubiera sacado mal, no hubiera llegado una vacuna de Pero la tengo que corregir por decreto, Leopoldo. Pero, a ver, pero esa es otra cuestión. Con el transcurso del tiempo vino una negociación. Pero la ley la sacó y las vacunas llegaron, salvo una. Todavía hoy no llegó una de esas que México tiene 14 millones. Bueno, a ver. Digo México porque hablando tiene de las una línea vacunas de ideológica general del gobierno. Bueno, muy bien. Volvamos a otro planteo. Así como les pregunté, ¿qué país del mundo no tuvo muertos? Te pregunto, ¿qué país del mundo tiene totalmente vacunada a su población? Muy poco. No, pero con un alto porcentaje de las dos. ¿Qué país del mundo tiene en América totalmente... Latina? Yo no estoy negando que no sea un problema mundial. Israel, Estoy diciendo hay errores la gente que no quiere vacunarse, digamos, muy bien. Pero Israel se pagó las vacunas de Pfizer el doble. Pero acá ustedes lo hay saben. algo que sí, digamos, que hay que blanquear. Por un lado, digamos, hay mucho enojo y mucha angustia por el tiempo, digamos, porque uno especula y es contrafáctico saber si hubiesen venido antes, si hubiese pasado, si hubiesen llegado. La verdad que es imposible. Pero por otro lado, tampoco ningún país del mundo tuvo el escándalo de la vacunación VIP que significó no solamente la salida de Ginebra, sino un golpe durísimo para el gobierno y para la campaña de vacunación toda. Bueno, a ver, en eso coincidimos. Obviamente, eso fue un error muy grave, no tengo ninguna duda. Eso no inhabilita... Todo signo de duda, a ver, ¿no? a ver, en eso coincido totalmente. Eso no inhabilita lo que yo entiendo ha sido un éxito de la campaña sanitaria. ¿Por qué ha sido un éxito? ¿Vos crees que es un éxito? Totalmente. Sobre todo tomando en cuenta de que nosotros no enfrentamos solamente la pandemia del coronavirus. Nosotros veníamos de enfrentar la pandemia del macrismo, que nos dejó un sistema sanitario destruido. Y los primeros meses sin vacuna, tuvimos que levantar hospitales modulares, 12 hospitales modulares en 3 o 4 meses, tuvimos que traer equipamiento para las salas de terapia intensiva, respiradores, tuvimos que triplicar las cámaras de terapia intensiva, tuvimos que equipar al personal médico para que estuviera protegido. Pero vos decías, Leopoldo, vos decías, la gente lo sabe. En las urnas se va a ver eso. Digo, en las urnas ¿qué va a haber? Enojo por la gestión, vos decís agradecimiento por la buena gestión. Va a haber dudas respecto de cómo se manejó. Se va a hablar del Olivos Gate mientras no podíamos salir, del vacunatorio. Vamos por partes. Yo no pido que la gente tenga agradecimiento porque la cuidamos. Los que creen que se pueden cambiar vacunas por votos no somos nosotros. ¿Quiénes son? La oposición, que cree que a cuanto más muertos, más votos para ellos. ¿Capitalizaron los muertos? Intentaron, claramente lo intentaron. Es más, el día que se llegó a 100.000 muertos, que estaban esperando como ave de rapiña, empezaron a sellarse encima, casi celebrando los 100.000 muertos. Y hubo 100.000 muertos y un poco más, pero ninguno se murió en la vereda de un hospital. Todos los muertos en la Argentina, con el dolor que nos producen, tuvieron la atención. Todos fueron contenidos. Hay spots televisivos del Frente de Todos con el tema de la vacunación. Spots proselitistas de la campaña electoral. ¿Cómo que me dicen me están pidiendo, solamente la oposición? Me están pidiendo dos cosas, perdón. Me están pidiendo por un lado que tenemos que terminar y por otro, por favor, que vuelvas porque evidentemente has concitado la tensión y la tensión de un montón de gente. No me digas que te levanté el rating. No, me dice un montón, Moro, es una cosa de loco. Bueno, es una cosa de loco. Seguimos esta discusión y hacemos otra discusión que es muy útil para todos nosotros, pero para los televidentes, que es la reactivación de la economía argentina. Leopoldo Morón, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por haber venido al piso. Sé que nos costó mucho traerte, que te estabas cuidando, que bueno, por lo menos podemos estar acá. Te agradezco.